Ya, buenos días, nosotros somos el grupo 3 y los integrantes son María José Valdesari, Rodrigo Rivadeneira, Diana Lazarte, Alejandra Maguiña. Sofía Abad. Bueno, nos ha tocado analizar el video del bananero Rambo. Vamos a empezar con la primera pregunta acerca de la diversidad sexual como burla. ¿Existe burla de diversidad sexual dentro del video que hemos analizado? yo creo que sí. Existe burla desde que en el video hemos podido observar un gay, dos gays, una lesbiana y un transexual. Desde el momento en que uno de ellos, Rambo, que es el principal en este video, decide menospreciar a uno de los gays cuando llega a esta cabaña que está en medio del bosque. Y tiene un tono burlesco y desagradable con adjetivos que no voy a mencionar en este momento hacia esa persona. Más adelante en el video podemos observar que también él solamente observa algo y Rambo nuevamente voltea y le dice decir a esa brutillita y bla bla bla, ¿no? Entonces de alguna manera está minimizando a esa persona por su orientación sexual. Claro, y agregándole eso también le cambia totalmente la voz. O sea, Sí, la no. voz que tiene esa persona que actúa en este caso de gay es totalmente fuera de lo normal, porque hasta creo yo que un gay a veces habla con su voz normal y simplemente lo diferente es su forma de pensar, ¿no? Sin embargo, hay algunos que sí tienen una voz fingida, pero en este video Es exagerado. lo exageran horrible. Claro. Como burla, o sea, se estaban simplemente burlando de eso. Claro, aparte también cuando entra Rambo a la cabaña y él como que le habla, al toque Rambo dice ya se enamoró de mí o expresándose de esa forma, y yo siento, al menos en mi opinión, que lo tratan de apartar de cierta forma, y como que sí, lo rechazan, lo cual obviamente es un claro ejemplo de discriminación. Sí, eso es verdad. No sé si se percataron que al final había un transexual al cual llamaron trabuco, que es una palabra totalmente Sí, discriminatoria claro. para referirse a un hombre así. Y no sé si se dieron cuenta que eso explotó. ¿Vieron? Sí, claro, ahora que el dices tanque. eso, sí. El tanque explotó totalmente y ya no volvió a aparecer. Ah, ¿Se percataron ya, de eso? sí, es como que los aparecieron como Sí, dice claro, Sofi, como que Totalmente simplemente fue como un chat. Porque aparecieron al final como que putas, Claro. eran mujeres normales y el Y este estaba transexual. sobre el tanque, en una cosa sobre el súper... tanque, súper claro. rara. Y el único que explota. Ajá. Y es justo el claro. único que... O sea, Claro. justo el cañón del tanque entre las piernas del Claro. trabuco, y Del en eso explota. Explota claro. y desaparece, ¿me entiendes? Es como que también parte de discriminación. Bueno, y entra otro ítem, sería la diversidad cultural como burla. Dentro de este video encontramos una diversidad cultural increíble. Como por ejemplo hay un negrito, hay un chino, bueno, hay unos cuantos chinos, ahí están los mestizos, están los blancos. ¿Cuál es el problema dentro de esta diversidad cultural y al mismo tiempo la jerarquización que hay dentro de los roles que cumple cada uno, ¿no? Bueno, para empezar, desde el comienzo, se menosprecia hay dos gays, pero el moreno, digamos, es el más despreciado porque es, digamos, al que lo mandonea a hacer cosas, pero no es, digamos, que le dice, oye, haz tal cosa, no, le dice, o sea, insultándolo cuando se equivoca. En una parte del video, en vez de hablarle, más bien lo restrea contra la pared y lo ahorca, entonces... Un tipo de maltrato. Ajá. Claro, aparte de eso, al negro también se le pone una vocecita súper mega archi aguda. Yo y sí exagerada. iba a discrepar en eso, en el sentido de que yo no considero que el negro sea gay. Yo considero más que lo minimicen, porque Pero usualmente los negros- es que usualmente Ajá. los negros tienen una voz gruesa, Claro. que les da, no sé, Como volviéndolo Pero- sensible. Pero Claro, también, es que es han, sensible. también han pensado en los gays, o sea, cuando son morenos, también tienen su voz así media aguda. pero eso es Bueno, depende de cada depende. persona, o sea, no es algo general. Claro, como en los blancos. Hay gays que hablan con su voz normal, así sea súper mega archi aguda, gruesa, y hay otros que en no realidad cambian. puede ser, no sabemos cuál fue la intención. Claro. Es un poco Sí, confuso. Pero ¿no? volviendo al tema de diversidad cultural en sí, también en la primera parte es como que el chinito se acerca a Rambo y le quiere decir algo, le trata de explicar algo, y como que Rambo sigue avanzando, para él no es como si él fuera más que el chino, y le dice algo como que ya chino, que no sé qué, y él sigue avanzando, o sea, ni siquiera se tomó el tiempo de poder escucharlo ni mirarlo, es como que... Claro, el chino Pero intenta es decir lo que alguna hizo. orden, Los- pero... Avisándole de que Tal las cosa. personas habían llegado, ¿no? Pero Rambo era más que el chino. De alguna Rambo. manera mandando, porque al parecer él es el jefe, de qué es lo que tiene que hacer. Y ahí hay una exageración cultural de los chinos, porque chinos son japoneses disciplinados. están Muy
se considera que son personas disciplinadas. Acá lo exageran como que Bien van calculado. ¿Cómo se llama? Ajá. Exacto, yo creo que acá lo ven como calculadores, mandones. Muy correctitos, muy al Exacto. pie de la De la letra, y letra. acá tienen la cultura de las normas se han hecho para romperlas. Exacto, En en esta Perú, parte del en mundo. Perú sobre En todo. lo que tú decías, Ale, en lo de jerarquizador, yo creo que, por ejemplo, lo evoca mucho y se tiene mucho que relacionar con la lectura de Santos Anaya, porque una de las etapas del lenguaje jerarquizador es que tú te avalas de un cargo para, claro. entonces Es verdad. en este caso el Claro. blanco se avala de que De que, obviamente ajá. obviamente El blanco, y la otro superioridad, nivel, tiene la exacto. superioridad. Sin embargo, Mándalo. ambos tienen el mismo uniforme, como lo comentaba Diana. Ambos están vestidos totalmente igualitos, Exacto. pero por ser blanco le mando al negro. Claro. Una cosa así. Ujú. Bueno, abriendo más el tema porque este video tiene un montón contenido. de contenido para analizar. Vamos por el lado machista. El machismo y el desprecio a la mujer se nota definitivamente porque es un video totalmente sexual y creo que todos estamos de acuerdo de que su principal motivo es Incluso en sexual. los comentarios yo leí uno que decía, esta es la joya del humor negro y el machismo, o sea, no es un secreto para nadie que eso es totalmente para idealizar a la mujer como objeto sexual. Claro. Definitivamente. Aparte en el video, desde el comienzo, sexualizan a la mujer, o sea, no es que cuentan una historia, o sea, sino desde que entra, digamos, la protagonista hace una entrada, pero una entrada sexualizada totalmente, Ujú. la voz, hasta, digamos que en la película real, digamos, los movimientos eran rápidos, en el video parodia, lo desaceleran para que sea más, digamos, sensual, entre comillas, ¿no? ¿Se han dado cuenta de que ahí suele tener ese estereotipo de que la mujer rubia es hueca? Sí, Es Sí, tonta. sí, En este video claro, definitivamente la claro. ponen bien tonta, o sea, como Bien, si no como supiera despistada, nada. ajá, no, como claro. despistada. Que en otra, súper ida, súper Y lo ida. primero que le dicen es ofrecer el sexo, apenas la ven es como que... Ajá. La le hacen ven y lo propuestas. piensan y hacen comentarios. No es como Rodrigo dice, no Muy cuenta la historia, vulgares. digamos, de que, por ejemplo, la han secuestrado. Ajá. No, No. sino de frente es para Tráemela sexo. porque yo la Exacto. quiero. Claro, Son y muy justo de ahí comentaba Majo que cuando la rescatan, ella como que agradece Claro. y el chico le dice, no tienes nada que agradecer, como diciendo, hazme tal cosa. me voy a cobrar, te voy a decir qué tienes que hacer ¿Para qué porque yo te yo? salvé. Págame con sexo. Y en la parodia, Ajá. en la parodia ponen, la chica se asusta y corre y el otro la sigue. Claro. O sea, como obligándola a que le pague. Tomándola como un objeto sexual, definitivamente. Completamente. Avanzando más, vamos con los cánones occidentales de belleza. No tanto occidentales, pero giremos Creo en que el torno últimamente de está cánones de volviendo belleza. mundiales. Hay publicidad. sí, o sea, la revistas. gente- Pero eso es tema de siempre, ¿ah? Sí. No es de ahorita. Es No, siempre ha sido, cada vez es hay que peor, ahora por pero... los medios Claro. se está Tratando de masificando. combatir eso. Claro. Dentro de este video vemos la mujer. Creo que claramente la primera y la que sale más es la rubia. Como La debería rubia. ser, digamos. Y creo que ahora que lo estamos pensando y hemos comentado, el hecho de que la rubia sea hueca y eso es mucho más fácil para un hombre, hay otra manera de Claro, machismo. claro. Sobre todo porque es una O sea, mujer rodeada entre un es montón de hombres. regia, voluptuosa, rubia, Súper bonita alta. y hueca. O sea, puedo hacer con ella lo que me da la gana. Claro. No, Y para él- Minimizándola. Y para varios Claro. hombres, sí generalizar, pero para varios, eso es belleza. Es como, qué lindo, ¿no? Claro, y se Es sienten todo súper bien aparte- casados. Aparte del video no muestran a la mujer como es. No. En la parte del equipo de putas de Rambo muestran a las clases de mujeres, digamos, los tipos de mujeres que guardan cierto tipo de características, pero que no sigue, digamos, el común de la población, ¿no? O sea, digamos, es un cierto grupo, pero digamos, de las mujeres negras, la más bonita, de las mujeres pelirrojas, la más bonita, ¿no? Aparte el tema de ponerlo con un arma, Ajá. para algunos hombres, Claro, como para algo muy sexualizar. sexual, muy Ajá. sexy, Llama la entonces atención. llama la atención. Sexualiza Sobre porque es todo medio con ropa mezquino. interior. Sobre todo Ajá. para que sean Es mientras medio- los hombres medio en mezquino. uniformes. La Claro. arma es media tosca, y el hecho que estén, o sea, con bikini, que bueno, tengan curvas y sean voluptuosas es lo que lo sexualiza todo, ¿no? Sobre todo si nos remontamos a la época de donde más o menos hace la película, es cuando las mujeres no podían usar armas, no podían meterse en esas cosas. Entonces, si en esta película están usando armas, es claramente porque las quieren usar como objeto sexual. Y tal vez hablando un poco de la jerarquización, ¿se acuerdan que estábamos hablando y dijimos de que más o menos de qué clase podía ser la chica y que consideramos que era clase alta? Porque en esa época solamente las chicas que tenían dinero podían ir a la selva a hacer expediciones. Claro. En este caso esa chica está en la selva haciendo algún tipo de expedición, supongo yo. Por tanto, es una clase social. Por tanto, Claro. y ahí nos vamos a más o menos, yo cuestiono qué tipo de clases sociales
hemos visto en el video. Tenemos Hay de todo. alta, Tenemos alta, chica. media, Yo le pongo baja. las tres Las básicas. tres están Las bien tres. puestas. O sea, quizás no hay el personaje exacto, Exacto. para cada clase, Pero pero están, digamos, las analizando, situaciones, las áreas. se pueden inferir algunos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el negro lo toman como clase baja porque ya lo mandonean, Porque ya es es un esclavo. pelado, ya se Ajá. tiene Sin que embargo, arriesgar. no sabemos su coeficiente intelectual. O sea, como Claro. conversamos antes de todo esto, habían negros que realmente su coeficiente intelectual era muy bajo, por tanto, por eso eran esclavos. Pero también había otros que eran esclavos simplemente por ser negros y han podido ser muy inteligentes, Claro, pero por ser exacto. negro, esclavo. O podría haber sido el jefe, pero no. Sí, Como por simplemente supuesto. es negro, te pongo Pero- esclavo y Yo Racismo. creo que en realidad la mayoría del video, la mayoría son clase media. Desde el chino, Sí, porque Sí. hasta el tono de piel, el tono de piel era mestizo, no era blanco No era blanco. blanco. Charuel. Sí. Pero habían un par de blancos que no eran precisamente gringos, había incluso un pelado, pero que a la primera ya lo tomaron como gay, o sea, como muy Sí. delicadito, muy... O sea, simplemente... Creo que así le hace una referencia a lo que son los pitucos, ¿no? Los pitucos son los más delicados, Sí. los que, No los ay, puedes esto, tocar. ajá, lo que no, yo no como en Los lugares sensibles. sucios, así. Exacto, bien sensibles, eso es verdad. Bueno, avanzando esto, vemos que en realidad no era un espacio público, por así decirlo. Era una cabaña, la cabaña de supuesto del Rambo, y salían a la selva y ahí pasaba de todo. El comportamiento que tuvieron cada personaje o cada papel que desempeñaron era el correcto dependiendo del lugar que estaban. Hablábamos de que en la selva hay cierta libertad para hacer lo que uno quiere. ¿Qué opinamos sobre eso? Justo hablamos que la palabra no era libertad, era Claro, libertinaje. libertinaje. Por lo mismo que no hay civilizaciones al costado, entonces no tienen con quién convivir tienen en reglas. armonía. No hay un tipo de Convivencia. ser para ser estructurado. Simplemente eres como eres Vive. y el mejor gana, el más fuerte gana. Eso es supervivencia. O sea, en realidad no había ningún tipo de sociabilización, porque era la cabaña, la selva, plantas. Claro, O sea, y en realidad, más que con dentro con de el todo, entorno. claro, o sea, al estar jerarquizados en tal vez dinero, raza, lo que tú quieras, siempre iba a haber uno que era superior. Y de alguna forma había un lenguaje de socialización. O sea, pero no era un lugar como acá en la ciudad, sino que era un lugar súper cerrado y chiquitito. ¿Qué habrán? ¿20 personas? Y eso. Se vuelve complicado, sin embargo creo que sí podría, desde mi perspectiva, sí podría haber algún tipo de... Claro, hacer un lugar chiquito, Sí. como que se valen de eso para hacer lo que realmente quieran y mandar, ¿no? Y tratar a los demás como sea, porque no va a haber un lugar donde se vayan a quejar, tal vez. Exacto. O me está discriminando, Es no como van a que ir a aplican quejar. la ley de la selva, ¿no? Exacto. O sea, Claro, el y más no, fuerte y- gana, el más fuerte Entonces gana. Rambo vendría a ser el Rambo, rey claro, león, porque es el león, mestizo ajá. musculoso, Es el único que puede... musculoso. Es el único. Hasta que vino el otro chico. O sea, incluso tiene todo el estereotipo de un bad boy, por así decirlo. Tiene, o sea, lo que se antes presenta era, claro. ajá, digamos, sexy cuando un hombre se colgaba la bandana, Claro, así, el pelo Los largo, brazos descubiertos. Claro, sudoroso, sí. así. Eso es un estereotipo. Ujú. Bien Bien marcado. Completamente. Bien marcado. Bueno, vamos a centrarnos ahora para responder la pregunta principal de todo este análisis, que es ¿por qué la homofobia, el racismo y las diversas formas de la discriminación generan risa y placer en la socialización de los individuos? Antes de empezar esto también conversábamos de que no a todos nos causa un efecto al ver este video. Claro. No todos tenemos la misma capacidad de analizarlo. Es más, hay cosas que nos hemos dado cuenta después de ver el video por tercera vez. Muchísimas veces. O cuarta vez, habían cositas que recién captábamos porque también usan un lenguaje bastante confuso, Grotesco. Muy vulgar. aparte que el lenguaje es Mucha al parecer jerga. argentino, entonces Ajá. aquí en Perú hay frutilla, no sé si Claro. se saca en Perú, Ujú. hay otras palabras que no planeo mencionar porque no me agradan, que tampoco se usan acá, pero podemos entenderlo después de que lo repitieron Ajá. 30 veces. Por el De acuerdo al contexto que estamos viendo, de la acuerdo al secuencia que contexto, estamos las viendo. señas y todo Entonces, eso. creo que eso nos complicó también un poquito el hecho. Sin embargo, se entiende perfectamente. O sea, el se entiende la tono. idea, pues la Ah, idea sí, sí. del morbo. O sea, La principal creo que es basada en el primer plano de Giddens, el simbólico acerca Sí, de la claro, mujer, de la mujer. definitivamente objeto sexual. Es más, yo diría que todo el video está en ese plano. Todo el video Todo el está video en ese está en plano. el video, Todo, ¿no? todo el Representa video, mucho. o sea, los tres temas principales son, o sea, que sexualiza a la mujer y discriminación. Discriminación Claro, por por raza, por por cultura, raza, por cultura. género. Absolutamente De todo. Claro, de todo. Centrándonos entonces en la pregunta, ¿por qué todo este tipo de discriminación genera risa y placer a algunas personas que ven esto? Sobre todo también me ponía a pensar que esto genera más risa a gente de edad como entre joven, Sí. a partir de los 12, 15. Entre unos
pongamos un parámetro, de 12 A a... 30 Como años. que en la secundaria. A partir 12 de a yo creo que 30 en la años. secundaria. En caso de los 12 a hombres, de 25 años. 12 a 25. Empieza en la secundaria, por así decirlo. De hecho. Y ya de ahí depende de la capacidad de cada persona de cómo toma las cosas, ¿no? Yo creo que es eso, es el hecho de que aún no eres una persona completamente Consciente. formada. Consciente ni, Lo- ni madura. claro. Claro. Pero eso, o sea, lo vas viendo, o sea, tipo por niveles, ¿no? Porque cuando eres chibolo, digamos, o niño, tienes 12 años, digamos, existe, mira, él es gay y ¿por qué es gay? O sea, soy inculto. Y no lo entiendes. No lo entiendo. Ajá, Entonces, no lo entiendes. y Y después, solo repites. claro, y Exacto. después yo crezco, pasan los años, ya tengo 19 años y vuelvo a ver el mismo video y no me río por lo que haga referencia al gay, sino por lo que por cómo lo dice, o sea, la voz. la forma de parodia, o sea, cómo lo hace con la voz, los efectos especiales, o sea, ese tipo de cosas es la burla, pero Claro. no es la discriminación, no es la sexualidad, la mujer, no. Cuando no es nada somos de eso. pequeños, también hay palabras que soltamos. Ponte, en el video de mi mamá, cuando un niño, ponte, cuando son pequeñitos, suelta la palabra gay, Misa ha dicho una mala palabra. Claro. Y en primaria dice gay, se ríe. O sea, Ajá. nosotros Sí, no nos damos Va cuenta del cambiando significado de la conforme vas palabra creciendo. mientras vamos Yo creciendo, creo que ¿no? ahí entra otro plano de análisis, en el sentido de que mientras vas creciendo, tu experiencia y la forma en donde vives, el lugar donde vives, la gente que te ha enseñado, va variando o vas enriqueciéndote Claro. más. O sea, Entonces ahí hay un plano de análisis, o sea, tu vivencia anterior, Las todo eso, experiencias. todo eso va a haber, tal vez como dice, Va a ser como dijo él, influenciado. o sea, lo viste a los 12, te dio risa porque tal vez en ese momento no, sé, no tenías un amigo gay. O no lo Y a los entendías. 19 ya tienes, o tú te volviste gay. Y ya no te da risa. Entonces entiendes y vas aprendiendo un O poco también más. puede ocurrir al revés, que desde niño, o sea, o la influencia que hay en casa, Nunca te... y vas creciendo, pero sigues con esa mentalidad, y llegas a los 19 años y ves un gay, no me junto, porque Por ese en mi pensamiento, influencia ese dice que no pensamiento. debo y yo he crecido así. Entonces también puede darse esa... Otro plano de análisis puede ser que también a los 12, que es más o menos la edad en que quedamos, en que más o menos ves el video, es en la edad en la que tú comienzas a usar internet. También considerando que Rambo es un video que es en los inicios de YouTube, entonces esa edad ya más o menos la mentalidad comenzaba a abrirse un poco más en los niños ya crecían con ese pensamiento de que gay era burla, porque en un video lo estaban parodiando, lo estaban burlando, entonces los niños iban al colegio, se burlaban, sin ser conscientes de lo que realmente significaba esa palabra. Ujú. Entonces es más o menos por la época en la que empieza el internet. Claro, también. entonces la risa y el placer llega a las personas jóvenes mayormente que no entienden muy bien lo que está pasando, que se ríen de la forma en que lo está diciendo, Claro. o la tontería que puede decir, o quizás lo mismo que está viendo, que alguien se cayó, o no sé, X, Morbo. X También cosas porque, claro, que te hacen reír por quizás instinto o por reacción de que lo ves, quizás no lo entiendes y te ríes porque no lo entiendes. Algo así, ¿no? Entonces Te yo ríes no, porque te cons- pareció chistoso, o sea, Pero yo te no ríes por la consigo- comedia. yo no considero que la discriminación en sí de placer. Yo creo que en este caso puede ser la forma en que lo dice, el tonito burlesco, o sea, no la palabra en sí. Tal vez si yo digo otra palabra con un tonito burlesco, tal vez surja más risa que lo que pudo haber provocado en algún momento ese video. Pero también nos hemos dado cuenta de que la mayoría de videos graciosos están basados en ese tipo de temas, en homofobia, en racismo, en discriminación. No exactamente hay un porqué basados en eso, pero la mayoría Actualmente son ha así, ¿no? disminuido el tipo de burlas a los gays en parodias. Antes sí era muy típico ese tipo Son de más burlas. medidas. yo ahora. creo que también puede ocurrir el tema de la burla porque no te pasa a ti. Ujú. Entonces, si no te pasa a ti, ay, bueno, me burlo porque, bueno. Porque no era me está algo nuevo en pasando a esa mí. época también. Claro, pero a ver si te pasara a ti, si te tuvieras la misma, o sea, te pondrías a pensar por qué esta persona habla así de los demás y por qué yo me tengo que reír. Creo que también nos falta un poquito más de otros puntos de vista y ponernos a pensar el por qué. de Yo todas creo que las es cosas. cultura y experiencias vividas. O sea, respondiendo netamente a la conclusión. pregunta es... Sí, claro. Depende de tu cultura, tus Claro. experiencias y tu entorno. Tu Sí, entorno, tu edad la mental. Sí, tu influencia edad social. mental. Sí, edad Tu edad mental. mental. Influencia social también. Entonces damos Bueno, como chicos, finalizado El debate. Y bueno, gracias. Gracias.